Estas ONGs, en esa falta de objetividad que tienen, se preocupan más por unos supuestos derechos de personas que no creen en derechos. El tema de los derechos humanos. ¿Por qué actualmente las nuevas generaciones ya no creen en los derechos humanos? Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad era típico y muy común escuchar esa palabrita mágica de derechos humanos en los cursos de ciencias sociales para que una postura sociológica se erigiera como una verdad absoluta, como un dogma universal. Con tan solo repetir esa palabrita mágica, derechos humanos, existía un condicionamiento social para que esta postura sociológica se convirtiera en una verdad absoluta, para que nadie la pudiera cuestionar, para que nadie la pudiera discutir, para que nadie pudiera discernir. Sin embargo, ya no vivimos en los años 2015, ya no vivimos en los años 2020. Las nuevas generaciones han venido cuestionándose lo que antiguamente era incuestionable. Y poco a poco, estas organizaciones de derechos humanos han estado perdiendo credibilidad. Y en esta presentación voy a hablar de 3 razones por las cuales las nuevas generaciones, las nuevas juventudes, ya no creen en estos organismos de derechos humanos, o como llamaría el filósofo francés Alain de Benoist, la ideología de los derechos humanos. Y la primera razón por la cual ya no se cree en estas organizaciones es por su falta de objetividad. La falta de objetividad es el principal argumento por la cual las nuevas generaciones ya no creen en estas ONGs. Esta falta de objetividad se refleja claramente en el caso del gobierno de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que ha implementado muchas políticas en favor de la seguridad de su nación, que ha combatido draconianamente la delincuencia en su país. Pero vemos que estas ONGs de derechos humanos se preocupan más por unos supuestos de derechos de delincuentes que ni siquiera respetan derechos de los otros. Estas ONGs, en esa falta de objetividad que tienen, se preocupan más por unos supuestos derechos de personas que no creen en derechos y que no sé si llamarlos personas, a estos entes que se dedican a delinquir, a matar, a robar, a violar, como ocurre en El Salvador o como probablemente en todo Centroamérica, incluso Sudamérica, bandas de extorsiones, delincuencia a mano armada. Eso es Centroamérica, Sudamérica. Pero estas ONGs se preocupan más por estos entes, por estos sujetos que no creen ni siquiera en lo que llaman derechos humanos. Un trabajador que se defiende, que defiende a su familia con su arma, abate a un delincuente, pero el trabajador, el obrero, va a la cárcel. Eso es prácticamente la falta de objetividad de los derechos humanos. O como viene ocurriendo en los Estados Unidos, las políticas de Donald Trump en favor de la seguridad de su nación contra la delincuencia, muchas veces de afuera, ilegal, narcotráfico, asaltos. Pero estas ONGs se preocupan más por estos entes, por estos sujetos que no creen, repito, en los derechos humanos. Presionando a los Estados Unidos, presionando al presidente de El Salvador, en detrimento y perjuicio de la nación salvadoreña, de la nación estadounidense. Y probablemente, si existieran gobiernos así en todo Centroamérica y Sudamérica, estas ONGs de derechos humanos repetirían ese patrón de falta de objetividad. Vemos el caso, por ejemplo, en España. Hace un mes violan a una chica, un delincuente africano que llegó a España ilegalmente en lanchas a través del Mediterráneo. Viola a esta chica y de manera execrable estos sectores de derechos humanos, indignante lo que pasa. Se preocupan más por un supuesto racismo en España que por la dignidad de esta chica agredida. Indignante lo que pasa, que estos sectores se preocupan más por un supuesto racismo
Esos son los derechos humanos, esos sectores que dicen defender la dignidad humana. Y no solamente en España, sino que en toda Europa, la delincuencia que viene ilegalmente a través de lanchas por el Mediterráneo, que desembarcan en España, en Italia, se distribuyen por toda Europa, delinquiendo, asaltando, violando, pero estas ONGs de derechos humanos, preocupados por un racismo. Esos son los derechos humanos. Eso es la falta de objetividad de estas organizaciones de derechos humanos. La segunda razón por la cual tampoco se cree en estas ONGs de derechos humanos es el marcado sesgo ideológico de estos sectores. El caso más típico aquí es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que últimamente ha venido y viene presionando al gobierno peruano, al Ejecutivo, al Legislativo, para que derogue una ley de amnistía a los valerosos militares que combatieron el terrorismo hace décadas. Esta política claramente antimilitar, antipolicía, antiautodefensa, hace que las nuevas generaciones pierdan la credibilidad en estas ONGs de derechos humanos. Cabe mencionar que Perú es el único país que ha llamado por su nombre al terrorismo. No es el caso de otros países de Sudamérica, a los que a sus grupos subversivos los llaman guerrillas. Y ahora viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedirle al gobierno peruano que derogue esta ley, una ley a favor y en defensa de los militares, de los policías, de los comités de autodefensa. Pero a la Corte le interesa más la dignidad, unos supuestos derechos de sujetos que en caso de ser victoriosos nunca hubiesen respetado los derechos de los vencidos. Estos supuestos luchadores sociales, supuestamente, estos nunca hubiesen perdonado, nunca hubiesen respetado los derechos de los vencidos, así como en la China de Mao Zedong o en la Rusia de Lenin, nunca se respetó los derechos de los vencidos. Ese es el claro sesgo ideológico antimilitar, antipolicía, antiautodefensa de estas organizaciones de derechos humanos. Y la tercera razón por la cual adicionalmente nadie cree en los derechos humanos es la doble moral. La doble moral que va acompañada del sesgo ideológico antimilitar, que no solamente es antimilitar, sino que estas ONGs de derechos humanos tienen marcadamente un doble rasero. Vemos la doble moral para juzgar del genocidio blanco en Sudáfrica que viene ocurriendo actualmente, en donde cientos de granjeros blancos en Sudáfrica son atacados, pero esto es silenciado por las ONGs de derechos humanos. Y en el peor de los casos, llamado como una teoría de conspiración por estos sectores pro derechos humanos que dicen. Pero si un delincuente africano es abatido en Europa, en Estados Unidos, todo el mundo hace un alboroto. Aparece un caos como ocurrió en Francia el año 2023. Casi se inicia una guerra civil, porque un delincuente había sido abatido. Lo mismo en Estados Unidos. El doble rasero para poder juzgar esto en Europa, en Sudáfrica, hace que poco a poco las nuevas generaciones pierdan esa credibilidad en estas ONGs de derechos humanos. Podemos hablar también del caso de China, con el pueblo tibetano. No hay organización de derechos humanos que pueda conmemorar un día para el pueblo tibetano que ha estado siendo reprimido durante años por el gobierno comunista chino. Nadie dice nada del pueblo tibetano. No hay un día especial para conmemorar el pueblo tibetano. Porque claro, China es una gran potencia comercial, un gran aliado para la globalización. De China no se puede decir nada. Pero por otro lado, se viene de manera constante repitiendo esa parafernalia de conmemoración de las víctimas de un pueblo elegido. Esa doble moral de un pueblo elegido que se conmemora aún todavía en Europa o en la falsa Europa, en el falso occidente, en contraste con el pueblo tibetano olvidado, reprimido por el gobierno comunista chino. Ahí sí, se olvidan del pueblo tibetano. Doble moral claramente marcada.
Estas son las tres razones por las cuales la juventud, las nuevas generaciones ya no están creyendo en estas ONG de derechos humanos, o como llamaría Alain de Benoit, la ideología de los derechos humanos. Pero bien, yo creo que es momento de abrir el debate. Habrán posturas a favor, posturas en contra, pero lo más importante es poder cuestionarnos, preguntarnos si realmente tiene sentido aún seguir creyendo en estas organizaciones de derechos humanos. Abramos el debate y no seamos dogmáticos con estos organismos que creen tener la verdad absoluta. Espero que os haya gustado y nos podamos ver más adelante.